Comer buscando el rendimiento o simplemente salud. Es algo diferente, aunque muchas veces lo confundimos. Yo aquí en este podcast en Café y Hierros he hablado en otras ocasiones de cómo, por ejemplo, si somos un deportista que busca solamente el rendimiento, pues tenemos que tener en cuenta sobre todo tema de carbohidratos, tema de proteína, cumplir con unos mínimos energéticos, pero seguramente una persona que simplemente busque entrenar porque le gusta, porque le motiva, estar saludable, pero no complicarse mucho la vida con esto, o sea, busca mejorar en el entrenamiento, es evidente, pero tampoco busca optimizarlo hasta niveles de élite. Pues seguramente esa persona no necesite tampoco contar calorías, estar ahí estresado con el tema de los carbohidratos, todo eso. Y además la alimentación, bajo mi punto de vista, cambia un poco. Así que hoy vamos a charlar un poco acerca de esto. Ya sabéis, como siempre, que dejo abiertos los comentarios, sobre todo en Spotify. Si me escucháis desde ahí, podéis dejar vuestra opinión, también en iVoox, bueno, en cualquier plataforma. Y si no, como siempre, me encontráis en mi web ivyamazares.com. Así que, lo dicho, para empezar, en ambas opciones podemos optar por buenos alimentos, eso es más que evidente. De hecho, yo, por ejemplo, me considero una persona que entrena porque le gusta entrenar, pero aparte me gusta rendir. Entonces, ¿cómo baso mi alimentación? Que lo he comentado muchas veces. Bueno, pues intento que la mayoría de los alimentos que consumo sean nutritivos, sean de calidad. A partir de ahí, por supuesto, tengo cierta flexibilidad y si algún día incorporo algo que no es del todo quizás lo más saludable posible que podamos encontrar, pues tampoco me supone un problema. ¿Por qué? Porque entreno de manera intensa, tengo unos requerimientos calóricos altos y por lo tanto no supone un problema que puntualmente incluya algo de azúcar o del estilo. Seguramente una persona que esté buscando simplemente salud, que también entrene pero que no se preocupa en exceso por el rendimiento, pues puede llevar una alimentación todavía más flexible en el sentido de que puede incorporar mucha verdura, mucha fruta. A ver, normalmente cuando, por ejemplo, tenemos requerimientos calóricos muy altos, pues igual la verdura, aunque sí es bueno incluirla, no podemos meter mucha porque nos va a generar saciedad y no podemos meter otros alimentos. Pero sí que yo, por ejemplo, la suelo incluir en al menos 2 comidas de 3 que hago. Pero bueno, es algo diferente. Por ejemplo, esa persona que busque simplemente un poco más de salud, no busque tanto el rendimiento, pues puede optar por una alimentación en la cual incluya mucha más verdura, no se sienta quizás en la obligación de incluir alimentos un poco más refinados para incluir recargas de carbohidratos y todo esto. Así que ese sería el primer punto. En ambas opciones podemos optar por buenos alimentos. Y aquí también depende de la modalidad deportiva, porque una persona que salga a correr es totalmente diferente a una persona que entrene fuerza o que una persona que juegue al fútbol. O sea, son cosas diferentes. Entonces, en ese aspecto debemos de considerar qué macronutrientes son los más importantes. Por ejemplo, en el tema del entrenamiento con pesas, sabemos que tenemos que generar un superávit calórico para ir ganando poco a poco masa muscular, aunque acumulemos un poquito de grasa que luego tenemos que ir quitando. Bueno, pues ahí sabemos que tenemos que ir aumentando paulatinamente la cantidad de carbohidratos. Claro, esto, si nosotros tenemos que consumir 200 gramos de carbohidratos al día, es relativamente sencillo, o 300. Pero cuando hay personas que necesitan un montón de calorías y tienen que incluir 500, 600 gramos de carbohidratos o incluso más, pues tienen que tirar de algunas opciones un poco más refinadas, como decía antes, porque si no es complicado. Y además, si incluyen en muchas comidas del día muchas verduras, pues lo más probable es que terminen saciados y no consigan llegar a esas calorías que necesitan. Este sería el punto de una persona que busque no solamente salud, sino también rendimiento. Entonces, tiene que gestionar un poco la balanza diciendo, vale, tengo que incluir esto, pero también tengo que incluir un poco de esto otro para llegar a las calorías y así poder rendir. Bueno, pues tiene que ajustar un poco esa balanza en ese aspecto. En cambio, por ejemplo, una persona que busque simplemente salud, seguramente vaya a entrenar, no se preocupe tampoco por el conteo calórico porque no lo necesita y no hace falta que incluya tanta cantidad de carbohidratos porque igual su objetivo no es hacer una fase de volumen para ganar músculo ni una fase de definición, sino que simplemente entrena porque le gusta, porque le motiva a hacerlo así y ya está. O sea, no quiere plantear esas subidas de peso, esas bajadas posteriores, en definitiva, son dos puntos diferentes. Lo mismo puede pasar con la proteína y con la grasa. O sea, yo por ejemplo, si busco rendimiento, pues sé que tengo que cumplir con unos mínimos en torno a 1,8, 2 gramos por kilo de peso. Si estoy en definición, quizás un poco más. Pero una persona que busque simplemente salud, pues no hace falta que llegue a eso. Incluso con 1,4, 1,5, 1,6 gramos por kilo de peso sería más que suficiente. Como digo, sin tener que contar nada porque no es necesario. Y el tema de la grasa, pues más de lo mismo, porque con la grasa seguramente hay personas que una dieta un poco más alta en esta, una dieta un poco más cetogénica, más low carb, pues les venga bien
En cambio, otras personas que busquen simplemente rendimiento, pues busquen quizás bajar un poco la grasa, cumplir con unos mínimos, pero a partir de ahí, por ejemplo, tirar simplemente de carbohidratos, que sería otra opción. Que sí, que seguramente alguno de vosotros estéis diciendo, ya, pero hay deportistas de élite que hacen una dieta un poco más cetogénica. Y sí, los hay de todo, pero normalmente, en la gran mayoría, sobre todo si hablamos de una modalidad deportiva que requiere cierto aporte de glucógeno, cierta cantidad de carbohidrato, pues normalmente se tira de este y no de la grasa. Así que bueno, suele ser por eso. Pero en cambio, una persona que busque simplemente salud, pues puede optar por el enfoque que más le guste. Oye, si te gusta un enfoque en el cual consumes menos carbohidratos, pues puedes hacerlo así. Oye, que te gusta al revés, que te gusta la grasa un poco más baja y comer un poco más de carbohidrato. Como digo, esto va variando un poco a lo largo de los días. Como no estamos contando nada, pues seguramente habrá días en los que tires un poco más de una cosa y otros días en los que tires un poco más de otra. Mientras entrenemos, estemos activos y llevemos una alimentación saludable, eso es lo más importante, porque el peso se va a mantener por homeostasis. Pero es cierto que las personas que buscan no solamente salud, sino también rendimiento, un equilibrio entre estas dos cosas, pues seguramente la dieta cambie, porque tienen que incluir alimentos un poco más fáciles de digerir, un poco más sencillos. Igual unos cereales del desayuno, que podemos ver a una persona que entrena y que se mueve un montón a lo largo del día y que tiene unos requerimientos relativamente altos, y le vemos comprando cereales de desayuno y pensamos que se alimenta mal. Y no tiene por qué ser así, porque igual el resto del día consume buenos alimentos, nutritivos, la mayor parte de ellos, pero luego tiene que incluir una buena cantidad también de esos cereales simplemente para llegar a los requerimientos que necesita para hacer esa fase de volumen que necesita. En cambio, una persona que se mantiene más o menos en un peso estable, un peso bajo, que entrena, que se mueve y que se alimenta simplemente por salud, pues aunque también podría tirar de esos cereales de vez en cuando sin ningún tipo de problema, puede llevar una alimentación muy flexible, pues es menos habitual verlo, porque seguramente se preocupe un poco más de, oye, no voy a incluir esto porque es refinado y sé que no me aporta mucho, voy a incluir mejor esto otro. En definitiva, es mucho más frecuente ver eso en ese tipo de personas que no en las que buscan rendimiento. Y de hecho, lo podréis ver en personas de élite, deportistas que se dedican principalmente a eso, que es su profesión, como sus dietas, sobre todo cuando están en competición, pues incluyen ciertos cereales refinados, incluyen quizás mucha pasta, incluyen quizás mucho carbohidrato. Y eso lo vemos quizás un poco raro, sobre todo cuando estamos del lado de la balanza que busca simplemente salud. Entonces, bueno, esta es un poco mi opinión. Por supuesto, el balance energético es clave en ambos casos. Si vamos a comer más cantidad de la que gastamos, subiremos de peso. Si consumimos menos, pues bajaremos de peso. Normalmente, una persona que no cuenta calorías y sabe alimentarse ya bien, que hace deporte, que es una persona activa, se mantendrá más o menos en el mismo peso siempre. Habrá altibajos, habrá pequeñas subidas, pequeñas bajadas, pero si nos pesamos a lo largo del tiempo, sería una línea más o menos recta. En cambio, esa persona que busque rendimiento, que entrene en el gimnasio, pues tendría una subida un poco más brusca, luego una bajada, luego una subida, hasta que quizás un día diga, bueno, pues yo quiero mantenerme así y la línea sea un poco más recta. Como digo, una persona que busque simplemente salud, que su alimentación la base en eso, quizás no tenga que estresarse tanto por el tema de la proteína, con cumplir unos mínimos bastaría, incluiría bastante verdura en los platos y los carbohidratos y la grasa según preferencias y la actividad que lleve. Si es una actividad quizás un poco más moderada, un cardio un poco más suave, pues quizás tire más de grasa. En cambio, si hace una actividad un poco más intensa, un poco más glucolítica, pues ahí tiraría más de carbohidrato y podría ir variando a lo largo de los días. Así que, como digo, depende de muchas cosas, pero mi opinión es que lo más importante es tener presente que los alimentos nutritivos tienen que formar parte de nuestra dieta y que un pequeño porcentaje de esta puede ser más o menos flexible sin que tengamos que preocuparnos por ello. Como ya sabéis, este tipo de episodios cortos los complemento en mi newsletter. La podéis encontrar en ivyamazares.com/lista y si te apuntas ahí, los días 1 y 15 de cada mes, te envío un mail con contenido que puedes aplicar directamente o a tu entrenamiento, a tu plan, a tu nutrición, simplemente para que puedas ir mejorando con el paso del tiempo y veas resultados. Así que, si te quieres apuntar, te dejo los enlaces en las notas del episodio. Nada más por hoy, espero que como siempre te haya gustado el episodio de Café y Hierros de esta semana. Como siempre, valoro mucho las 5 estrellas en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, donde sea. De verdad, me gusta un montón recibir comentarios en los que me decís que aprendéis con este tipo de episodios, que os entretienen, así que bueno, los valoro mucho. Y nada más por hoy, nos escuchamos de nuevo por aquí en 7 días. Chao.